Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, jueves 20 de noviembre del 2025, de que voy a estar conversando con ustedes con la ayuda de la amiga Ivonne Lozada. Yo no estoy en los estudios, Ivonne está allá en los estudios. En las próximas 2 horas, gobernadora dice ella será la, cito, adulta en la mesa cuando se reúna con Tomás Rivera Chatz y Johnny Méndez para hablar de reforma contributiva y evidencia insatisfacción con labor legislativa. Confirmado, le dieron inmunidad al ex representante PNP Tony Soto en caso de corrupción por el barrilito. Acusado federal vinculado a construcción ilegal en casa de los suegros de la gobernadora en La Parguera, le pide al Tribunal Federal que le devuelvan $104,000 en cash que le incautaron. Exclusiva de Radio Isla. Error de la legislatura provoca aprobación de informe de comité de expertos en cambio climático. Y si es jueves, tendremos el segmento Perspectiva de Salud con el licenciado Salvador Rovira con el auspicio de Credemcia. Y también si es jueves, la sección del jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar analizando con ustedes en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Como dije hace unos segundos, yo no estoy en los estudios, los hermosos estudios de ATH Móvil Powered by Evertech. Allá en los estudios se encuentra la amiga licenciada Ivonne Lozada. No sé si ya ustedes pueden ver o está abierto el micrófono. Saludos, Ivonne. Por aquí estoy. Buen día, buenas tardes a ti y a todos los que nos están escuchando a esta hora. Bueno, pues estamos en vivo, como ustedes saben, a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también en vivo por radioisla.tv, a través de la página de Facebook de esta emisora, del canal de YouTube de Radio Isla, también en vivo a través de la página de Facebook de este servidor. Yo me encuentro en un hermoso lugar, estoy aquí en una oficina, pero estoy aquí en las facilidades de Gramas Lindas en Dorado, donde, Ivonne, hay una especie de almuerzo pre-Thanksgiving, pre-Navidad. La razón por la que no estoy allí en los estudios y no voy a estar con ustedes durante las 2 horas, voy a estar durante los primeros 2 segmentos y después pues Ivonne se hará cargo de los micrófonos y de las cámaras. En los últimos segmentos sí estaré con Gabriela, que ya lo grabamos esta mañana en la sección de películas y streaming con Gabriela. Nuevamente un placer, gracias Ivonne por estar actuando en el argot del béisbol de bateadora de emergente. Bueno, varias cosas sucediendo en Puerto Rico. Primero quiero unirme a las expresiones de duelo. El fallecimiento del ex senador del Partido Popular Democrático por el distrito de Arecibo, Julito Rodríguez Gómez. Mantuve siempre una relación muy cordial con Julito. Doctor, falleció a los 90 años. Que descanse en paz y mis pues, expresiones de duelo y solidaridad a todos sus familiares y a la gente y sus amistades allá en Arecibo y en todo el distrito de Arecibo. Bueno, Ivonne, la realidad, yo llevo varios días diciendo que la próxima fuente de la discordia interna dentro del PNP es la reforma contributiva. Hay unos hechos que nadie puede cuestionar. La gobernadora dijo, primero fue promesa de campaña, la gobernadora dijo al principio de esta sesión, la que ya acabó el martes, que se iba a legislar una reforma contributiva en esta sesión. Nunca envió el proyecto de ley a consideración de la Asamblea Legislativa. O sea, no le puede echar la culpa a que no se lo aprobaron porque no hay proyecto de ley. Pero la gobernadora se pasa hablando de que lo va a presentar una extraordinaria. Luego dijo en agosto, a principios de agosto, que iba a ser efectivo para este año 2025, que quiere decir que sería retroactivo. Yo quiero, porque lo volvió a repetir en unas declaraciones hoy o ayer. Si tú haces una reforma contributiva efectiva para el año 2025, que quiere decir que cuando, Ivonne, tú y yo llenemos la planilla en abril, se va a reflejar el cambio, pues descuadraste el presupuesto.
porque ya el presupuesto se aprobó y se aprobó con con las disposiciones actuales vigentes. Pero aparte de eso, no hay un proyecto enviado. Entonces, hoy en el periodo hay dos desarrollos sobre ese tema que quiero tu reacción. Primero, en el periódico Primera Hora, en su edición impresa, pues dice la gobernadora, veremos si va a la extraordinaria. Primero, dice que no ha decidido si va a haber una extraordinaria o no. Cuando se le habla de cuándo se va a reunir con Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, dice que no hay fecha para la reunión y usa la expresión cuando ellos estén disponibles. Y yo cuando leí eso, pues me parece que eso quiere decir que no hay una muy buena comunicación. Luego dice, una vez tengamos la reunión, yo misma voy a anunciar lo que vamos a hacer. Y lo interpreto como un intento de decir, este es mi proyecto, yo voy a ser la protagonista, no le voy a dejar a nadie. Pero entonces se reafirma que un día la gobernadora dice que el proyecto está listo y otro día dice que no está listo. Estoy leyendo de la nota de Primera Hora. La gobernadora aceptó que la medida para la reforma contributiva todavía no está concluida. Falta lo más importante, que sería hasta cuánto podría disminuir la tasa contributiva de esos trabajadores con salarios promedio de $60,000. Bueno, pues entonces no está lista nada. O sea, si ella no ha decidido con los números cuánto es el alivio, pues no hay un proyecto listo. Inclusive dice que podría costar, esta es la nota de Primera Hora, entre 500 y 800 millones de dólares. Hay como que 300 millones de margen. O sea, no es lo mismo que el alivio sea de 500 millones que el alivio sea de 800 millones. Pero luego de esa nota que sale en el periódico Primera Hora, edición impresa, hay una nota en la estación Colega, en la página web de la estación Colega Noti1, hay que reconocerlo cuando las cosas salen de estaciones Colega, donde la gobernadora, leo el titular, gobernadora asegura será la adulta en la mesa en reunión. Y voy a leer dos citas textuales para que tú reacciones. Ciertamente ellos se refieren a los legisladores del PNP, no atendieron esa primera parte de reforma contributiva. Nosotros tenemos ya ese borrador. Lleva meses el borrador listo, pero ustedes han visto que todos los días dicen una cosa distinta. Así que yo prefiero, como adulta en la mesa, sentarnos, discutirlo, ver las implicaciones de esa reforma y una vez la discutamos y saber qué diferencias pudieran haber o qué preguntas o qué asuntos de discreción pudieran haber ahí, entonces radicarla. Yo no tengo ningún problema en radicar una sesión extraordinaria como la Asamblea Legislativa tampoco lo tiene. Así que yo voy a esperar esa reunión con los presidentes de los cuerpos legislativos y una vez la tenga, yo misma voy a anunciar lo que vamos a hacer. Y le preguntaron sobre qué pensaba del saldo de esta segunda sesión ordinaria, que todo el mundo sabe que no produjo nada de impacto para el país, si hay varias medidas peligrosas para el país, que las discutimos ayer en el panel donde tú estabas, Ivonne. La gobernadora contestó, hay asambleas legislativas que se miden por el número de aprobación y otras por el impacto que esa legislación pueda tener en la vida de la gente. Yo creo que la Asamblea Legislativa tiene un trabajo que hacer. Yo tengo un trabajo que hacer, así que esto no es distinto a lo que ha pasado históricamente. Yo fui legisladora 14 años, así que ahora nosotros vamos a evaluar toda esa legislación y se le impartirá la firma a aquellos que entendamos que van con la política pública y aquellos que no, pues lo diremos. Yo creo que es el trabajo normal que hace la Asamblea Legislativa. Número uno, es evidente que la gobernadora se contradice ella. En un momento dice que el proyecto está listo de reforma contributiva y en otro momento dice que todavía no saben cuánto va a ser el alivio en las tasas contributivas. Pues no está listo, tampoco menciona a la Junta de Control Fiscal. Pero evidentemente esta es la nueva fuente de fricción o de guerra entre el liderato legislativo del PNP y la gobernadora. ¿Qué te parece este capítulo de este primer año de la relación entre la gobernadora Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez? Digo, no es una novedad, ha sido la constante desde que comenzó el cuatrenio y es una tragicomedia. Y está la frase de ella, de que va a ser la adulta en la mesa.
horrible, horrible. Sería Es un insulto a ellos. gracioso si no fuera por las implicaciones preocupantes que Sí, tiene, porque para muchos en el país, y yo lo digo con respeto, pero honestamente, eso es lo que pienso. Lo que hemos visto en este primer año de gobernación es exactamente lo contrario. Mientras la legislatura ha estado, porque hay que concederle por lo menos a Rivera Chats. Yo no estoy de acuerdo con las medidas, con muchas de las medidas de él, particularmente las que discutimos en esta semana, que erosionan derechos fundamentales. Pero él está claro y él fue muy responsable en adelantar su agenda legislativa. Cuando la gobernadora no hizo lo propio que hace Tomás Rivera Chatz, ocupar el espacio que debía estar ocupando la gobernadora con sus propuestas de política pública desde que empezó el año. No estando ocurriendo eso, bueno, pues ¿qué hace Rivera Chatz? Actuar y adelantar su agenda. Así que, y la gobernadora ha estado más que ocupada. Ella viene a hablar ahora de la reforma contributiva, si está ocupada en viajes, eventos sociales, de influencer, en las redes sociales, más que siendo gobernadora. Y ya lo hemos discutido, sí, Jennifer fue una excelente candidata en campaña porque ella es buenísima haciendo campaña y nadie puede negar la capacidad política que ella tiene. Pero gobernar evidentemente es otra cosa y le queda grande. Entonces llegar sin agenda, sin prioridades claras y sin un plan articulado para enfrentar los problemas urgentes del país, ciertamente eso no es liderazgo. Y ahora, después de ¿cuántos meses? Casi 12 meses, 11 meses, va a cumplir su primer año de un desempeño deficiente y está más que evidenciado en las pasadas encuestas que se publicaron y de mucha ausencia en momentos críticos. Pues mira, pretender colocarse como la adulta en la mesa suena un poco que está bastante desconectada de la realidad. Así que, mire, si tú vas a reclamar ese rol de ser la adulta en la mesa, tienes que haber demostrado madurez, constancia ejecutoria. Vine preparada, esta es mi agenda, voy a ejecutar. No basta con asumir esta postura para venderse, tú sabes, para moverla, es como un slogan para mira, moverse en las redes. Y si la gobernadora quiere efectivamente ser la adulta en la mesa, lo primero que tiene que demostrar es eso: presencia, consistencia, dirección, tener un plan claro, cuál es la ruta. Y en este primer año, su agenda, yo te lo dije ayer, yo no entiendo, la agenda de ella no está clara. No ha habido prioridades, no hay norte, y eso contrasta grandemente con su proyección pública centrada en los viajes que ha hecho, en las fotos, en los eventos sociales. Así que antes de reclamar liderazgo, tiene que ejercerlo. No es decir nada más, yo voy a ser la adulta en la mesa. Me dice un amigo que sabe lo que está pasando allí en el proceso legislativo, que todos esos proyectos que la gobernadora envió antes, que tienen que ver con temas contributivos, que todos se aprobaron, menos uno, el P de la C 501, porque cuesta 130 millones de dólares y la gobernadora no le informó a la legislatura de dónde van a salir los dineros. Y ya luego de 10 años de promesa, sabemos que si tú apruebas una ley que le reduce los ingresos al gobierno o le cuesta al gobierno y no justificas de dónde va a salir el dinero, la Junta de Control Fiscal, y lo tengo que decir con dolor en el alma, te va a decir, eso no puede entrar en vigor. Y tienes razón, porque precisamente aprobar medidas que cuestan dinero fue lo que nos llevó a la quiebra. Así que no solamente es que no ha presentado la reforma contributiva, es que parece ser que la queja de ella, de que los legisladores del PNP, porque esto es una guerra entre el PNP, no le han aprobado sus medidas, pues parece ser que no está del todo justificada. Yo honestamente pienso, Ivonne, que no va a haber extraordinaria. La gobernadora hoy se volvió a reafirmar que hay tiempo para que la reforma tenga impacto este año 2025. ¿En qué cabeza cabe? Eso descuadra el presupuesto. Ahí sí que, o sea, eso es lo más irresponsable que puede haber. Estamos en noviembre. Eso quizás
en las épocas de las vacas gordas, donde el gobierno y la economía estaban creciendo a galope, pues usted podía hacer y dar beneficios contributivos retroactivos. Pero en un momento donde tenemos la incertidumbre, hoy mismo salieron datos económicos en Estados Unidos, se crearon más empleos de lo que se esperaba, pero aumentó el desempleo. Hay unas señales de contracción económica allá y acá. Hay la incertidumbre de qué va a pasar con los fondos federales para la salud. Entonces, que en medio de esto la gobernadora diga, no, estamos a tiempo en noviembre para aprobar una reforma contributiva retroactiva. Makes no sense, como dicen allá en el norte. No, de verdad Bueno, que a mí no deja de sorprenderme. Yo, y no es que tuviera grandes expectativas de Jennifer, pero yo jamás imaginé que esto era lo que iba a hacer Jennifer gobernadora. Jamás. Está complicado. Bueno, en una historia que yo la he seguido porque tiene un elemento puramente legal que me interesa, yo en este programa lo he tratado de explicar en unos momentos que tuve de invitado al amigo representante Betito Márquez. Hablamos de eso, un tema que yo discuto en mi libro de separación de poderes, porque tiene que ver con la separación de poderes. La legislatura, al final del cuatrenio de Ricky Rosselló, Wanda Vázquez, la legislatura PNP aprobó una ley que cambió cómo se distribuían los dineros de por ahí, lo que comúnmente le llaman el barrilito. Eso antes requería unos proyectos de ley con nombre, apellido, que se aprobaran, que hubiera transparencia, que es la palabra del momento. Pero en diciembre del 2020, en una extraordinaria que citó Wanda Vázquez, enmendaron la ley para crear un mecanismo mediante el cual el legislador de distrito llama a la autoridad de tierra y le dice, mira, pues 100,000 pesos para tal cosa. Y había mucho rumor de que eso se estaba prestando para corrupción. Un esquema como ese lo declaró inconstitucional el Tribunal Supremo en la década de los 80 y hubo legisladores antes de mi partido, de nuestro partido, del Partido Popular, que en aquella década fueron acusados por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, no hizo falta federales, porque pues había un juego de pitcher y catcher donde yo le mandaba una cartita, en aquel momento era la Administración de Servicios Municipales, y el beneficiario del donativo legislativo era alguien que estaba vinculado con el legislador. Recordarán que hace unas semanas atrás se anunció la acusación por el panel de fiscal especial independiente de varias personas vinculadas con un esquema de corrupción con el barrilito de lo que se llamaba ahora estoy buscando aquí el nombre de la quebrada, pues una quebrada que está allá en Guaynabo, donde le dieron el dinero a la una quebrada, no tenía ningún expertise, nunca se hizo la obra. Entonces acusaron a un contratista que a la misma vez era asesor legislativo, que a la misma vez era asesor de la autoridad de tierra. Yo en este programa dije que a mí me parecía que, y me duele en el alma, porque yo creo que el representante Antonio Tony Soto, Quebrada Margarita, me escribe aquí un amigo, gracias por recordármelo. Yo recuerdo su gestión del representante Antonio Tony Soto, presidió la Comisión de Hacienda, me pareció una persona muy capacitada, renunció sorpresivamente en el cuatrenio pasado, alegadamente porque iba a atender negocios familiares, y él es el que le dio el donativo a la iglesia para la canalización de la Quebrada Margarita. Yo dije hace una semana atrás que me parecía que le habían dado inmunidad. Hoy el periódico El Nuevo Día, en la página 10 de la edición impresa, valida, titular de la noticia, con inmunidad Soto en pesquisa de El FEI. No solamente le dieron inmunidad a él, le dieron inmunidad al pastor de la iglesia. Y para que entiendan los amigos Radio Escucha o los que nos ven a través de las plataformas de redes sociales, cuando a ti te dan inmunidad, es porque tú estás admitiendo que una investigación a fondo puede terminar en que tú cometiste un delito. Una cosa es que tú te conviertas en testigo estrella, pues yo te voy a colaborar, pero inmunidad, ¿qué quiere decir? Que lo que yo diga me puede autoincriminar y por ende yo solamente estoy dispuesto a decirlo si tú me dices que no me vas a acusar por lo que yo diga o por lo que sucedió.
y me cuesta trabajo asimilar que si hay un esquema de corrupción que involucra a un ex representante, un ex legislador, el que salga por la puerta ancha sea el legislador. Obviamente esto es a nivel del panel del fiscal especial independiente de Puerto Rico, no es a nivel federal. Los federales casi nunca dan inmunidades. ¿Qué te genera esa noticia de que al ex representante, ex presidente de la Comisión de Hacienda, es al que le dieron inmunidad? Normalmente lo que hacen los fiscales es que tratan de coger el menos importante para tratar de agarrar al más importante, y yo no puedo imaginarme quién puede ser más importante que el representante que asignó los dineros que luego se malversaron. Mira, pues muy mal sabor. Porque la gente no entiende, o sea, hasta qué punto y dónde se debe tirar la línea cuando se habla de concederle inmunidad, sobre todo a personas de alto perfil político, en casos de corrupción. Y yo puedo entender que por la confidencialidad, integridad y proteger una investigación y una investigación en curso y un caso que está abierto en este momento, pero te deja muy mal sabor. O sea, ¿qué es esto de la inmunidad secreta? Que esto es para proteger a personajes de alto perfil. Y no cualquier personaje, porque no estamos hablando de un testigo, estamos hablando de un testigo que tenía conocimiento, estamos hablando de un protagonista del esquema que permitió que estos fondos públicos pues se desviaran su curso para privilegiar y no estamos hablando de un legislador de distrito cualquiera, estamos hablando de quien era presidente de la Comisión de Hacienda, y fue buen presidente. Por eso te digo, a mí me causa una decepción terrible. Por eso fue buen presidente de la Comisión de Hacienda y fue parte de quien elabora este mecanismo para entonces desviar. Oye, en medio de una discusión, o sea, ¿de cuántos años llevábamos discutiendo y cuestionando la transparencia de la asignación de los fondos de barril y barrilito y no sé qué? Y te vienes a crear un esquema que piensas, pues mira, los voy a esconder por aquí para canalizarlos, pero es que tú mismo pensaste porque tú conoces cómo funciona la cosa y cómo funciona esto de la administración de los fondos y de este tipo de fondos, porque tú estás presidiendo la Comisión de Hacienda. Así que si tú eres parte y protagonista, pues hay mucha gente en la calle, Aníbal, perdóname, que no entienden. O sea, ¿cómo le dan inmunidad? Porque no es alguien que trabajó allí, que advino en conocimiento o información que pudiera ayudar a esclarecer y ver quiénes fueron los responsables reales. Pues que tienen uno de los responsables. Pues entonces, ¿qué es esto de la inmunidad? Esto es la normalización de la corrupción, la impunidad. No es inmunidad, es impunidad lo que le acaban de dar. Bueno, yo no sé si tú estás oyendo la música. Ay, sí, nos pusieron la musiquita. ¿Ya nos pusieron la musiquita? Nos pusieron la musiquita, bueno, que pues, eso que se pone caliente la cosa pues y nos mandan a... Sí, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos de la pausa es el segmento que tenemos todos los jueves de Perspectiva de Salud con el licenciado Salvador Rovira, con el auspicio de Credencia. Yo voy a estar aquí por video y Salvi va a estar por video. Hacemos ese segmento y ahí yo me despido por hoy y los micrófonos serán totalmente de Ivonne hasta el final, donde vuelvo yo con un segmento ya grabado en la mañana de hoy con Gabriela sobre cines, películas y streaming ahora en estos días de Acción de Gracias. Regreso con Perspectiva de Salud luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena.
Menú Internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 4:25 de hoy jueves, casi viernes, 20 de noviembre del 2025. Ya estamos con el Christmas Spirit. Y si es jueves, pues es jueves de perspectiva de salud con el licenciado Salvador Rovira. Yo estoy, gracias a la magia del internet, con ustedes. Salvi, me imagino que desde Ponce. Saludos, Salvi. Saludos, Aníbal. Saludos a todos los que nos están escuchando y a tu pitch hitter que tenemos ahí en el estudio. Bueno, quiero que sepas que estoy en un lugar donde hay un amigo que te debe un almuerzo hace muchos años. Llego. Dime dónde es que llego. Estamos acá en Gramas Lindas. Así que... Buen sitio para ir y pasarla bien. Eso sí. es así. Bueno, Salvi, yo diría que un tema consistente, aunque a veces variamos los temas de salud en este espacio, que ya llevamos varias semanas, es pues las complicaciones para los médicos quedarse o regresar a Puerto Rico. Y pues está ahí el tema de la impericia, que obviamente es una realidad. Usted tiene que tener un seguro para que le cubre la impericia. Pero hoy veo una nota en el periódico Metro que me llama la atención y quiero que me ilustre, porque parecería que hay un choque entre los hospitales y el médico. Se trata de dos piezas legislativas que presentó el presidente del Senado, que tú probablemente las puedes explicar mejor que yo, el PDLC 43 y el PDLC 56, que en palabras sencillas parecería que es tratar de limitar la exposición a riesgo de los hospitales por acciones que podrían ser de malpraxis, pero resulta que el Colegio de Médicos Cirujanos se está oponiendo a la medida porque dice, si eso se aprueba, pues entonces la carga según yo lo entendí, la carga sobre el médico aumenta. Y obviamente, pues, creo que esto incide sobre los objetivos de ustedes de incentivar que vengan más médicos acá a Puerto Rico. Explícame un poquito de qué se trata esto, que es una nota que está en la edición digital de Metro de hoy. Bueno, obviamente es un tema que en unos minutos no se puede atender, pero lo voy a resumir lo más claramente posible. El Estado de Derecho hoy día es que existe lo que se conoce como la solidaridad. Sí. Y pues todo el mundo responde por lo que pase en la medida que pues se hayan traído el pleito adecuadamente y no exista ningún tecnicismo jurídico que lo prohíba. Lo que ocurre entonces es que muchas veces los hospitales, que es la parte que tiene el bolsillo más hondo, más grande, termina respondiendo por actuaciones de sus facultativos, porque los facultativos tienen una limitación en la póliza, porque en Puerto Rico las cubiertas que existen en su inmensa mayoría son cubiertas de $100,000, $300,000, y pues en muchas ocasiones los daños sobrepasan esas cubiertas y pues tratan de atender el tema a los abogados de los médicos para que el médico cubra su negligencia hasta los límites de las pólizas y terminan los hospitales descubriendo lo que se supone que hubiera cubierto el médico. Y estos proyectos lo que están diciendo es, oye, aquí cada cual tiene que ser responsable por lo que hizo y no vamos a cargarle responsabilidades a otra parte de lo que hizo en la otra parte. Así que vamos a tratar de limitar las responsabilidades para que cada cual responda por su negligencia. El hospital respondería por la negligencia del hospital, sus empleados y todos aquellos médicos que funcionen y operen bajo los parámetros autorizados por el hospital, sea porque están trabajando para el hospital como empleados, sea porque están trabajando para el hospital en lo que le están, a mi juicio, mal llamando
franquicias, eso no es una franquicia, esos son contratos de servicios profesionales de terceros que están en lo que se le conoce como los llamados in-house physicians, y que todos aquellos médicos que lleven sus pacientes a la institución o que atiendan pacientes a la institución y cometan un acto de negligencia, pues respondan por ese acto. ¿En justicia es lo que debería pasar? Quizás sí. El ser humano tiene que responder por sus actos, ¿no? Y eso es lo que pues, dispone el código. Voy a tratar de explicarlo para lo más sencillo. Vamos a imaginarnos la sala de operaciones, que es donde uno piensa que pues pasa que estas cosas, aunque no necesariamente allí. Si en la sala de operación el paciente sufre un daño porque la máquina que tenía el hospital, que se suponía que le diera oxígeno, no prendió, pues eso es negligencia del hospital. Eso no es responsabilidad del médico, Ajá. porque eso del hospital Ahora, es el encargado de por mantener su eso, equipo tal cual tiene que ser. si la máquina funcionaba, los equipos estaban bien, los instrumentos estaban esterilizados, voy a ser bien cínico aquí, perdóneme, Pava. Y entonces, en lugar de operar el pulmón derecho, operaron el pulmón izquierdo, pues eso fue el médico. No tiene nada que ver con que el hospital. Y lo que tú estás diciendo es que este proyecto, para que los amigos entiendan, cuando se llama responsabilidad solidaria, es un concepto de derecho, es que si Salvi y yo estamos en un asunto juntos y le causamos un daño a una persona, pero yo soy nada más que responsable de 10% de ese daño y Salvi es responsable del 90%, si somos responsables solidariamente, yo tendría que pagar el 100% del daño. Si yo no puedo pagar, tú pagas. O sea, tú pagas el que Okay. pueda pagar. Y entonces aquí lo que está tratando estos proyectos del presidente del Senado, que entiendo que no se han aprobado todavía, No. es de limitar la responsabilidad de cada uno de los actores. Ahora, ¿qué efecto tendría eso en el ecosistema, que es la palabra que tú utilizas, en el ecosistema de salud puertorriqueño? Tiene un efecto neurálgico porque los médicos van a pensar dos veces en decir, oye, me muevo a Puerto Rico donde esta protección que pudiera tener no legal, slash sí moral, de que el hospital pueda en cierta medida cubrir, porque soy un cliente importante del hospital y el hospital pues, asume ese riesgo también. Ve acá, ¿y cómo funciona esto en Estados Unidos? Estados Unidos recuerda que en muchos de los casos las cubiertas de mala práctica son mayores, mucho mayores. Número uno. Número dos, contrario a Puerto Rico, que hay un cierto paternalismo de los hospitales hacia la facultad médica. El hospital allá se vira y le dice, oye, by the way, yo tuve que pagar $300,000 por ti, me lo debes. En acciones de nivelación, o demandas contra terceros. Allá no hay. Pero tú sabes que en estricto derecho eso es así. Usando Sí, pero ejemplo, aquí, en este ejemplo que usamos, si tú eres 90% responsable, yo soy 10 y yo pagué la cuenta completa, yo tengo una acción contra ti y te digo, mira, claro, Salvi, yo pagué $1,000,000, pero a ti te tocaban 900,000, me los debes a mí. Claro, pero en Puerto Rico hay un cierto paternalismo entre los hospitales y sus facultades para protegerlos, y el hospital no quiere crear entonces un mal sabor en la facultad y pues tiende a no accionar esas acciones que tiene a su favor cuando tiene que nivelar. En Estados Unidos, boom, ya automático, y no hay perdón de Dios. Así que esa es la gran diferencia en Estados Unidos. ¿Y qué tú le recomendarías a la legislatura que haga con estos dos proyectos por ahora? Yo creo que tienen que mirarlo de cara a la decisión del Supremo que hablamos la semana pasada, porque si siguen apretando los tornillos y siguen creándole unas áreas grises a los médicos, no vamos a lograr el propósito de todo esfuerzo que estamos haciendo de que el médico venga, porque se va a enfrentar a un territorio hostil en contra de sus finanzas. Así que ojo con el proyecto. Legalmente está perfecto, en términos de justicia, cada cual debe cubrir lo suyo, pero yo creo que deberían darle el espacio a que los médicos y los hospitales
sean quienes decidan cómo van a manejar esa solidaridad. ¿Sabes si esto responde a una iniciativa específica de alguien? ¿Tienes idea de dónde le sale esta iniciativa al presidente del Senado? No, pero no me extrañaría que también, o sea, reconozco que los hospitales cargan mucho, lo reconozco y yo creo que el gremio... Que es el otro lado de la ecuación. Tenemos una escasez de médicos especialistas, una fuga, un intento de que regresen, pero también hemos vivido en los últimos años una crisis financiera para los hospitales también, o sea que estamos ahí en dos sectores golpeados. Si le estamos diciendo a los hospitales, equilíbrate, trata de sacar de tus finanzas para ayudar a los médicos a que vengan, y a la vez le estamos creando unos burden económicos porque en 4 demandas tuvieron que pagar $1 millón que no debieron haber pagado, pues oye... Yo creo que esto apunta al tema que tú has traído, y con esto nos vamos despidiendo, de que hace falta un esfuerzo, la palabra de moda es holístico, o sea, un esfuerzo integral. A mí esa palabra como que se pone de moda. Es una palabra de domingo. Sí, una palabra de domingo. Yo creo que hace falta un esfuerzo integral donde nos sentemos yo no, pero que se sienten todos los players en el sector de la salud de Puerto Rico y lleguemos a un acuerdo de qué es lo que hace falta para pues atender la crisis que tenemos y prevenir que la crisis se agude, que es que nos quedemos sin médicos y sin hospitales, porque al final del día eso es lo que estamos hablando, que cada vez se te haga más difícil a ti conseguir un médico, o cada vez se te haga más difícil a ti llegar a un hospital porque cada día está más lejos, porque hay menos hospitales. Ese es el punto. Así que eso vamos a ver si de cara a las Navidades todo el mundo se abraza, y de cara al 2026, pues entonces salimos corriendo a buscar los objetivos comunes. Bueno, yo no estoy en el estudio, pero creo que oigo por ahí la musiquita. Son las 4:37. Pues nada, Salvi, nos volveremos a ver posteriormente. Nos vamos a una pausa. Cuando regresen de la pausa, yo le paso los micrófonos a la licenciada Ivonne Lozada por el resto del programa. Cuídense mucho. Gracias, cuídense. Luego. Estamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y ahora estoy Ivonne Lozada aquí sustituyendo al Chief, que está pasándolo un poquito más bien que nosotros, aparentemente, que ya está dando inicio a la Navidad con una cena prepavo. Así que, gente, otra de las noticias que se dio durante el día de ayer y hoy es que un acusado federal, y ustedes recordarán, porque este es el tema emblemático y que ha marcado la gobernación de Jennifer González, que ha sido las controversias con la propiedad que tienen sus suegros en La Parguera. Así que un acusado federal que ha estado vinculado a la construcción ilegal en casa de los suegros de la gobernadora en La Parguera, pues le pide al Tribunal Federal que le devuelvan $104,000 en efectivo que le incautaron. Y aquí lo importante no es solo que un acusado federal esté pidiendo que le devuelvan $104,000 en efectivo, es quién es este acusado y de dónde sale el caso. Así que estamos hablando de Daniel García Martín, el alegado contratista vinculado, como ustedes recordarán, a los trabajos de construcción en la casa de los suegros de la gobernadora en La Parguera, a quien el FBI le ocupó, escuchen, 3 armas, municiones y esos $104,000 en medio de un allanamiento en Lajas. Así que hoy sabemos, por la propia moción de fiscalía, que ese dinero está en proceso de confiscación administrativa y que el Ministerio Público se opone, esto es lo que tengo hasta ahora, se opone a devolvérselo. Claro, toda esta situación ocurre en el contexto de una controversia larguísima y que ha marcado, y es evidente que va a marcar también, entre otros temas, la gobernación de Jennifer González, que es la caseta o la casa flotante de los suegros de la gobernadora en La Parguera, que como ustedes recordarán fue objeto de querellas por construcción ilegal y daños ambientales, y luego de que el nuevo secretario de Recursos Naturales archivó ese caso
mediante una orden administrativa que de paso abrió la puerta a legalizar muchas de estas estructuras allá en La Parguera. Así que en la vía administrativa local, los suegros de Jennifer González, como sabemos, salieron beneficiados con toda esta controversia. Eso es en la administración local, bajo el gobierno de Jennifer. Pero en la vía federal, el contratista que estuvo trabajando en la casa, pues está preso, con récord criminal serio, y el gobierno federal tiene un dinero en efectivo que la defensa de este personaje dice que son sus ahorros de toda la vida, los $104,000. Pero el FBI está tratando como posible objeto de confiscación. Así que aunque la fiscalía ya aclaró que la gobernadora personalmente no es, en su carácter personal, ella no es objeto de una investigación de cuello blanco, el problema no desaparece así como así, porque, gente, la imagen que ha proyectado en este caso desde el primer día en la gobernación, desde su primer día en Fortaleza, es la de una doble vara en la justicia. Uno donde el aparato local, donde el gobierno de Jennifer se acomoda para cerrar el caso que vinculaba o salpicaba a su suegro, y otro, alrededor de esa misma propiedad hay un caso federal con armas, efectivo y una posible investigación ambiental en curso. Así que para una mandataria, para una gobernadora que llegó prometiendo cambio, que llegó prometiendo rectitud, que dijo que iba a poner la casa en orden, esto ciertamente ha erosionado la credibilidad, su credibilidad. Y aquí no basta con decir, que es un poco la frase, y esto me recuerda tanto a Trump, no basta con decir, es que a mí no me están investigando, yo no soy la investigada en este caso, y eso es lo que ha dicho Fiscalía. Hay que explicar por qué una y otra vez decisiones de su gobierno, por qué estas decisiones terminan favoreciendo a su círculo más cercano mientras el resto del país enfrenta la ley con todo su peso. Este caso vuelve a poner el foco en La Parguera y en el entorno más cercano de la gobernadora, que son sus suegros. Y de hecho, que creo que el otro día premiaron a este personaje que que firmó y puso en vigor esta orden ejecutiva que legalizaba las estructuras en La Parguera, con un nombramiento en la judicatura o algo así. Así que mientras los suegros de la mandataria, de la gobernadora, lograron salir muy bien, con un cierre administrativo favorable en recursos naturales, el presunto contratista que trabajó en esa misma estructura, gente, enfrenta cargos federales por los mismos hechos. Armas ocupadas y 104,000 que están en proceso de confiscación. Y aunque ella no sea la investigada, la percepción pública es inevitable. ¿Por qué, nuevamente, por qué alrededor de su círculo íntimo siempre hay un carril distinto de justicia, un carril distinto para el resto del país? Así que eso se quedará. Esto va a seguir trayendo cola. Como les dije, este caso de La Parguera marcó la carrera y la gobernación de Jennifer González. Y no basta, como le dije, no basta con decir, ella puede decir, mira, es que ya yo no tengo nada que ver con esto, no sigan preguntando, yo no tengo nada que ver con esto, porque ya la fiscalía dijo que yo no era objeto de investigación.
Pero hay mucho que explicar todavía. A la gente no se le va a olvidar este caso, sobre todo cuando tenemos ahora pues un caso vivo en el Tribunal Federal con la persona probablemente más directamente vinculada a ella. Así que vamos a ver qué ocurre. Yo voy a comenzar a hablar de otro episodio de tragicomedia en la legislatura de Puerto Rico, y creo que Aníbal lo adelantó al principio del programa. Y es que lo que ha pasado con el informe de cambio climático es un chiste que se cuenta solo. Y de verdad que no hay palabras. La Cámara de Representantes dejó vencer el término que por pura inacción terminó aprobando el documento, quizás el documento más importante de política pública ambiental que ha tenido Puerto Rico en décadas. En este momento, en estos tiempos históricos donde el cambio climático nos está afectando tanto. Y esto no fue un detalle técnico. No fue, pues, por inacción se hizo automático. No es meramente un detalle técnico. Pues, ok, se aprobó. No. Es una negligencia legislativa en el pleno sentido de la palabra. La mayoría de estos personajes y de estos protagonistas se pasaron meses peleando por politiquerías menores. Y ya lo sabemos, porque sabemos que hay por ahí, han habido unos proyectos que dicen, y esa es la productividad legislativa. Terminó un año. ¿Qué hemos hecho en un año? ¿Dónde estaba la agenda? Y como le dije a Aníbal en el turno anterior, Jennifer llegó sin plan, sin proyecto de política pública. ¿Cuáles son sus proyectos emblemáticos? Porque yo pienso en ella, lo emblemático es la Palguera. Y Tomás Rivera Schatz, que sí tenía una agenda. Yo no estaré de acuerdo con la mayoría de los temas de sus posturas de política pública, pero él llegó preparado. Él sabía lo que tenía que hacer. Y él encaminó su programa de gobierno, él encaminó sus proyectos de política pública, lo que tiene que hacer cualquier líder. Y recuerden que como por primera vez tenemos 2 gobernadores en este país, así que en ausencia de una agenda legislativa de Jennifer González, que hace Tomás Rivera Schatz, no se va a echar para atrás. Algo habrá que aprobar, ¿no? Así que él empujó sus proyectos porque él estaba evidentemente más preparado para asumir unos temas de la manera, a partir de su visión de mundo, muy distinta al mío, pero estaba preparado para hacerlo y para ejecutar. Y bueno, lo hizo. Así que ahora tenemos una ironía monumental. Como les dije, la gobernadora que lleva un año sin agenda clara, sin visión ambiental y dando tumbos con la política energética del país, ahora tiene en sus manos decidir qué va a hacer. O firma el plan, el informe, el plan más completo que ha tenido la fortaleza en años sobre cambio climático, o lo firma o lo veta. Y no es la única medida controversial que tiene. Ya vimos, como ayer estábamos hablando, que tiene en sus manos también otro proyecto que le da personalidad jurídica a una célula dentro del vientre de la madre, que ni siquiera podemos llamar feto, una célula. Pero bueno, vamos a seguir con este tema de cambio climático que va para largo, y hay información que quiero compartir con ustedes, pero nos tenemos que ir a una breve pausa, así que no se vayan. Regresamos aquí con Sobre la Mesa. Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, y esta vez enlazados con Radio Raíces. Y estábamos hablando, miren, de estas cosas que pasan, que tú dices, ¿cómo es posible? Estamos legislando y gobernando por accidente, evidentemente. Pues miren, sepan que la legislatura, por error, por omisión, aprobó un informe de cambio climático, el más ambicioso que ha tenido el país en décadas. Y esta medida, ¿por qué por accidente y por qué por omisión? Porque la medida que se había radicado en el 2019 decía expresamente
que si la legislatura, una vez sometido a la legislatura este informe de cambio climático, si no actuaba sobre el mismo en un periodo de 2 años, quedaba aprobado. Así que eso fue lo que ocurrió, no fue un error. Así que, y lo dice, y queda aprobado en su totalidad. Esta medida aparentemente estaba en un comité, no sé si un comité de conferencia, pero el Senado sí llegó a aprobarlo, la Cámara no, y ya no pueden regresarlo para atrás. Tienen que enviárselo a la gobernadora, ya sea para firma o veto. ¿Esto qué significa? El contenido completo del informe, que son 808 estrategias, 156 cursos de acción, 76 guías, 12 áreas de mitigación, queda avalado sin ningún tipo de enmienda ni modificaciones, ni siquiera tuvimos la oportunidad de discutirlo públicamente. Así que la gobernadora ahora tiene 30 días para decidir qué va a hacer con él una vez firmado, pero vamos a ir a esas consecuencias ya mismo. Obviamente ahora tenemos una ironía monumental. La gobernadora que lleva años operando, como les dije, sin una agenda clara, sin visión ambiental y dando tumbos, como ustedes saben, con la política energética del país, pues ahora tiene en sus manos nada más y nada menos decidir si va a vetar, si va a firmar o va a vetar el plan más complejo que ha pasado por la fortaleza en años. Y ella, que temprano decía que era la adulta, que iba a ser la adulta en la mesa, pues este es el momento para demostrarlo. Porque un adulto asume responsabilidades, no se esconde detrás de excusas, ni va a estar echándole eternamente la culpa a la legislatura. Y gente, Puerto Rico merece algo mejor que un gobierno que legisla por accidente, que es lo que ha pasado aquí. El país está enfrentando el Caribe, huracanes más intensos, erosión costera acelerada, crisis energética, que está de más decirlo, y una vulnerabilidad extrema. Que el plan climático, este informe de cambio climático se haya aprobado por omisión, por accidente, demuestra exactamente lo contrario a lo que pregona el liderato político, que es que aquí no hay planificación, aquí no hay coherencia alguna y evidentemente no hay urgencia tampoco. Lo que hay son improvisaciones y luchas internas que nunca, como nunca las habíamos visto dentro del Partido Nuevo Progresista. Así que el cambio climático no va a esperar a que la Cámara se ponga de acuerdo ni a que la gobernadora decida si de verdad quiere gobernar o no. La gente y los puertorriqueños merecemos saber quién falló y quién va a responder. Porque lo que está en juego no es un informe nada más, no es un documento, es el futuro de toda nuestra isla. Y esto que ocurrió es inaceptable. La Cámara dejó que el plan climático más importante del país, sin discusión, sin análisis, se aprobara por accidente. Y eso no es un error. Eso es dejadez imperdonable. No hubo análisis, no hubo discusión, no hubo transparencia para variar. Simplemente dejaron correr el término. ¿Y ahora qué? Así es como se gobierna un país vulnerable y en plena crisis climática y energética. Esto, obviamente, no es como que no lo supiéramos, pero deja al descubierto un liderato que ni lee, ni planifica, ni asume responsabilidades y que se la ha pasado de viaje en viaje como influencer. Pero supongo que todo es válido por un like. Y el mensaje aquí es devastador. Puerto Rico termina con una política pública climática de más de 700 páginas porque la legislatura no hizo su trabajo, punto. Y si eso pasa con uno de los temas más urgentes de nuestros tiempos, que es el cambio climático,
¿qué será del resto de las prioridades y crisis que vive el país? Que ya lo hemos visto. Mientras las costas se erosionan, las comunidades pierden sus casas y seguimos con apagones constantes, el gobierno legisla por accidente o por omisión. Y esto no es gobernanza, esto es abandono y negligencia. La gobernadora lleva un año entero en modo de campaña, en campaign mode, como dicen los muchachos, viajando, haciendo videitos, haciendo sus podcasts y posando como influencer. Y ahora le cayó encima una responsabilidad enorme, firmar o vetar este plan, gobernadora. ¿Qué es lo que va a hacer? Que de hecho sus propias agencias, que es una de las consecuencias, no están preparadas para ejecutar. Y ya no se puede esconder detrás del slogan de que ella va a ser la adulta en la mesa. Una adulta toma decisiones difíciles, no se esconde, no culpa a la legislatura. Así que este es el momento de ver si va a ser gobernadora de verdad o si va a seguir jugando a ser gobernadora. Pero sé que muchos de ustedes se preguntan, pues mire, ¿cómo nos afecta esto? Porque la mayoría, imagínate un plan de 800 páginas que ni siquiera tuvo la oportunidad de discutirse en la legislatura, ni en los medios, ni en vistas públicas, pues la mayoría del país no entiende ni sabe cómo nos afecta esto. No nos afecta que lo primero que pensamos es con qué se va a correr, con qué fondo se va a correr esto. Ya hay unos fondos obligados que no van a afectar. Por ejemplo, hay unos fondos asignados a Puerto Rico bajo FEMA, bajo HOT, que están los de CDBGDR, CDBGMIT, de EPA, del Cuerpo de Ingenieros, que están obligados por ley. Eso está ahí. Y no dependen ni este informe ni van a ser afectados por Trump personalmente. Así que esos fondos ya tienen reglas propias y Puerto Rico tiene que cumplir con eso independientemente de Trump. Pero sí puede haber un efecto en fondos discrecionales. Porque, gente, si ustedes recuerdan, si no se les ha olvidado, la administración de Trump tiene 3 características clave sobre este tema. Y una es que no creen en el cambio climático y en la ciencia climática. Los trumpistas no creen en eso. Y esto significa que si aprobamos un informe de cambio climático que necesita fondos para operar, pues va a necesitar fondos federales, ¿no? Bueno, pues esto significa que Trump no crea en la ciencia, en el cambio climático, que puede haber recortes a programas de mitigación. Representa también reducción de fondos para resiliencia estructural, sobre todo lo que tiene que ver también con inundaciones, y eliminan líneas, asignaciones presupuestarias específicas para la adaptación climática. Eso lo elimina porque Trump no cree en eso. Yo estoy a favor, no crean que es que no estoy a favor del plan y del informe de cambio climático. El problema es cómo se aprueba y que las agencias no estén preparadas para asumirlo. Así, y recuerden que durante el primer término de Trump eliminó la política federal que obligaba a construir infraestructuras resilientes. También recortó fondos, programas de preparación climática en NOAA, en EPA y en HOT. Y buscó penalizar a los estados demócratas, a todos los estados demócratas y a los territorios, incluyendo a Puerto Rico, que promovían políticas climáticas. Así que eso fue en su primer término como presidente. Esa experiencia importa para entender qué pudiera estar ocurriendo ahora. Y sabemos que Trump ha usado y usa los fondos federales como una herramienta política y para castigar. Y tuvimos la experiencia del huracán María y la relación federal con Puerto Rico, cómo se politizó. Una política climática robusta como la de este informe, ciertamente, y sin estrategia, podía provocar roces ideológicos con la administración, con el gobierno federal. Pero, ¿y qué representa esto para Puerto Rico? Bueno, es un arma de doble filo.
Hay una ventaja y es que ya era hora, por fin Puerto Rico tiene una planificación interna coherente. Lo que pasa es que, como dije, las agencias no están listas para asumirla. Así que algo que el gobierno federal sí respeta para efectos técnicos, aunque no crean en el cambio climático. Esto es complicado. Riesgo, como les dije, esto es un plan extenso, ambicioso, 808 estrategias, 156 cursos de acción, sin fondos federales. Implementarlo va a ser casi imposible. Vamos a ver, porque si llevan las agencias, han estado todo este año discutiendo a ver cómo se ajustaban con otros recortes federales, pues vamos a ver cómo se da ahora. El riesgo real es que Puerto Rico puede estar atrapado en dos mundos. A nivel interno, Puerto Rico tiene un plan vinculante que obliga a las agencias a actuar. Eso es positivo. A nivel federal, hay que ver que muchas de estas estrategias pueden depender de fondos federales que no van a estar disponibles bajo Trump. Así que el gobierno de Puerto Rico va a tener obligaciones bajo este nuevo plan de cambio climático sin el dinero para implementarla. Esto puede generar retrasos, incumplimientos, litigios y tensión entre las agencias locales y el gobierno federal. Y el peor escenario en el que nos podemos enfrentar es que Trump ciertamente podría restringir acceso a, como les dije, programas de resiliencia, eliminar requisitos de mitigación, redirigir fondos de adaptación, como lo ha hecho con la seguridad fronteriza o con infraestructura de energía fósil, a algo que sea importante para él y para los trumpistas. Y pudieran penalizar, como les dije, a Puerto Rico por tener políticas climáticas, según los trumpistas, políticas climáticas ideologizadas. También hay un punto que no podemos perder de perspectiva. La burocracia federal es mucho, mucho más fuerte que la política trumpista. Y aunque Trump niegue el cambio climático, no puede ignorar las técnicas que exigen que tenemos que planificar para poder enfrentar riesgos climáticos. Así que, gente, Trump puede limitar los fondos, pero no va a poder eliminar los requisitos técnicos que obligan a evaluar impactos climáticos. ¿Esto puede afectar a Puerto Rico? Sí. Con una administración trumpista que niega el cambio climático, es probable que haya recortes a fondos de mitigación, recortes a fondos de resiliencia y adaptación. Esto significa que vamos a tener un plan obligatorio, no estoy diciendo que sea malo, ese no es el punto, que vamos a tener un plan obligado por ley sin los recursos para implementarlo, sin los ajustes en las agencias, ajustes de reglamento, de protocolos para poderlo implementar. Y ahí es precisamente donde la inacción de la legislatura agrava la crisis. Nos han dejado con un plan enorme, vinculante, pero sin garantía de que haya fondos federales disponibles. Dios mío, ¿de dónde los vamos a sacar? Puerto Rico queda atrapado entre la incompetencia local y la negación científica de los trumpistas. ¿Qué vamos a tener que hacer? Mira, cuando esto ocurra, vamos a suponer que la gobernadora decide firmarlo, porque si lo veta, pues, les tengo que decir que si lo veta va a quedar como una villana. Ahora, si decide firmarlo, se va a obligar a las agencias a cumplir con este plan. Todas las agencias cobijadas bajo esta ley van a quedar obligadas a cumplir con las políticas públicas, los reglamentos que tienen que redactar y los presupuestos que establece ese plan. Y obviamente eso no está presupuestado. Así que el negociado de manejo de emergencias, recursos naturales, LUMA,
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Oficina de Gerencia de Permisos, van a tener que ajustar sus operaciones conforme a las estrategias de este plan, las de mitigación y adaptación, que incluye planificación de costas, infraestructura crítica, energía, bosques, ordenamiento territorial, construcción y permiso. Y una vez la aprobación automática no les resta fuerza jurídica, una vez se firma, se puede invocar en casos de permiso controversias ambientales, demandas por inacción del gobierno, impugnaciones a decisiones de la Oficina de Permisos o de la Junta de Planificación. Y en la práctica, los ciudadanos y las organizaciones de activismo y defensa del medio ambiente van a poder usar el plan como base para obligar al gobierno a cumplir medidas de resiliencia, porque esta vez los reclamos de las organizaciones van a ser un reclamo de cumplir la ley. Y las consecuencias, pues mira, ¿qué le digo? Aquí el Senado actuó, la Cámara no. Así que la legislatura, según la ley, renunció de facto a su derecho a revisar el plan, a enmendar el plan o a influir en un documento de 719 páginas, que, como les dije, el más abarcador. Esto nos va a tomar buen tiempo metérnoslos al sistema, y no tan solo a las agencias, sino a las organizaciones de activismo de defensa del ambiente. Pero este precedente, ciertamente, que haya ocurrido de esta manera accidental, es un precedente institucional peligroso, porque permite que un plan, ¿qué es esto? Y no es que tengamos suerte, permite que un plan de esta magnitud, con el impacto que tiene sobre nuestras vidas, se apruebe por accidente, por inacción, y revela una falla enorme de gobernanza. Normaliza el que la legislatura asuma la práctica de evitar las discusiones incómodas, como hacen con los dichosos descargues y la falta de vistas públicas, incluso con el proyecto de acceso a documentos y transparencia, que no hay nada más antitransparente, opaco, no transparente, que no llevar vistas públicas. Así que también envía el mensaje de que las leyes de política pública pues se pueden aprobar sin que haya ningún proceso democrático y de participación, que es lo que ya se ha venido normalizando. Expresiones de legisladores que dicen: yo vine aquí a legislar y yo no tengo que pedirle permiso a nadie, yo puedo escuchar, pero a mí no me obliga las opiniones de expertos a la hora de yo emitir un juicio informado sobre políticas públicas del país. Y esa es la actitud de muchos legisladores. Yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie sobre cómo legislar y qué legislar. Y es terrible, porque ciertamente la mayoría de los legisladores que están ahí en su vida se han leído la Constitución de Puerto Rico, la Carta de Derechos, no entienden ni conocen en realidad cuáles son sus responsabilidades y cuáles son los derechos que vienen obligados a respetarle a la ciudadanía. No tienen idea. Y tienen legisladores que no son abogados, que están todos los días trastocando los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. Y tienes legisladores que ciertamente no saben nada sobre salud y medicina, y los tienes todos los días trastocando temas que perjudican la salud de nuestras mujeres y los derechos fundamentales, el derecho a la intimidad. Y evidentemente tienes también legisladores que no saben absolutamente nada de cambio climático. Y aquí está, con el proyecto más grande de cambio climático que hemos tenido en los tiempos modernos de Puerto Rico. Pero, gente, hasta aquí me parece que llegamos con este segmento de hoy. Pero no se vayan, porque después de este segmento vamos a seguir con películas y streaming con Aníbal Acevedo Vilá y Gabriela. Así que hasta más tarde, no se vayan. Seguimos aquí con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si es jueves, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Saludos, Gaby, ¿cómo tú estás? Saludos, aquí muy bien. ¿Ya ready para montarte el avión ya mismo, el sábado? Empezando el proceso, sí. Bueno, Igual domingo. estamos grabando hoy, jueves 20 de noviembre, pero esta es una edición especial porque vamos a hablar de las películas que comienzan hoy jueves acá en Puerto Rico y las que se proyecta que comiencen el jueves de Acción de Gracia. Esta edición de jueves de película y streaming se va a retransmitir el jueves de Acción de Gracia, así que si nos estás escuchando hoy jueves 20, pues sabes que estamos la semana antes de Acción de Gracia. Si nos estás escuchando, nos estás viendo el día de Acción de Gracia, pues muchas felicidades, esperamos que lo estés pasando bien, bien lindo. Bueno, con esa introducción, Gaby, con que hay mucha película, creo los dos segmentos los vamos a tener que ir con películas nada más, no creo que nos dé tiempo para algo de streaming. Sí, bueno, yo voy a mencionar Stranger Things, pero aparte de eso. Dale, arranca con lo que tenemos que comienza hoy, jueves 20, en Caribbean Cinemas. Ok, bueno, pues el opening más grande, ¿verdad? La película más grande es Wicked for Good. So, Wicked for Good es la secuela de la película de Wicked que salió el año pasado a esta misma época, pero a la misma vez no es una secuela, es simplemente la segunda parte del musical de Wicked. So, la que vimos el año pasado fue todo el primer acto del musical. Ok, tú lo habías dicho que exacto. Sí. Así que esta película entonces es el segundo acto del musical, que históricamente es el más débil de los dos, así que vamos a ver cómo le va como película. Pero le han añadido escenas extras y canciones extras. Que el año ¿Cómo le fue a la del año pasado? Súper, es de las películas, fue de las películas más exitosas, le fue bien en el término de venta, de crítica, a los premios también, Oscar, etcétera. No ganó, pero fue nominada para muchas cosas. Este año es interesante porque creo que sí le va a ir bien en la venta también, pero no hicieron la misma promoción. El año pasado estaban todos los actores on, o sea, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, estaban constantemente. Esta vez ellos decidieron que tienen mucha promo con productos, pero en términos de los actores, hacer entrevistas y qué sé yo qué, que les había ido tan bien el año pasado que la gente iba a ir al cine de todas maneras esta semana. Okay. Así que vamos a ver cómo se va. Yo creo que le va a ir muy bien. Sí voy a decir que las críticas son un poco menos positivas que con la primera, pero repito, se es de esperar porque esta parte de Wicked hasta en el teatro siempre dicen, esta es la parte que no tiene las mejores canciones, que no todo hace todo sentido. Pero, por ejemplo, gente como yo, vamos a ir a verla hoy. Ok, muy bien. Y pero mi amiga que es una super fan, yo la fui a ver ayer en Nueva York. Y así que todo, o sea, yo creo que sí le va a ir bien. y me la voy a disfrutar. No importa qué, esa es la verdad. Ok, entonces la próxima que tenemos es una película de acción que se llama Sisu Road to Revenge, que aprendí ayer mismo, es una secuela, una película que salió en el 2022 y no me acordé de ella, pero parece que le fue muy bien. Es una coproducción entre Estados Unidos y Finlandia. El lenguaje de la película en sí es parte inglés, parte en Finnish. Y los actores también son de ambos americanos y de Finlandia. Pero básicamente, por lo que entiendo, pues es un poquito tu typical revenge story en que pues este hombre regresa a la casa donde su familia fue brutalmente asesinada durante la guerra, y su idea era como pues desmantelarla y como que seguir con su vida, pero entonces la persona el comandante del Red Army, del Ejército Rojo, que mató a su familia, entonces decide que lo quiere matar a él también. Entonces se convierte como que en esto de ambos, quién va a sobrevivir, quién va a matar a quién, etc. Por lo que he visto, las reseñas han sido muy positivas. Así que si ese es el tipo de película que te gusta, se ve buena. Hasta la acción, la cinematografía, por lo que vi en el trailer, también me llamó la atención. No necesariamente es mi tipo de película, pero sí me pareció interesante. Muy bien, lo próximo. Lo próximo es una película mucho más pequeña, se llama Rebuilding, es una de estas más independent, indie tipo de cine. Es un drama con uno de mis actores favoritos, up and coming del momento, Josh O'Connor. Y básicamente él hace de un papá que después de un incendio forestal que básicamente arrasó todo su rancho, él termina en un campamento de FEMA.
¿verdad? Y es básicamente el resto, él y las otras personas que sus vidas han sido destruidas por este fuego y que por básicamente los insurance nadie le quiere dar dinero porque no tienes esto, porque no tienes lo otro, porque que sí o que a nadie le quiere dar un segundo loan porque ahora no tiene casa ni en verdad nada. Pues la vida de ellos en este momento que están tratando de encontrar un nuevo camino en sus vidas, ¿verdad? Y entonces es su relación también con su hija, que él se siente como un papá que no le puede dar todo, pero pues ella es inocente y lo quiere, y lo que quiere es pues que su papá, estar con su papá, ¿verdad? De esta película que estuvo en Sundance, se ve bien Sundance, y a mí, Josh O'Connor, yo creo que no ha hecho ninguna papel que no me ha llamado la atención. Son verdad, si quieres una película mucho más pequeña, mucho más íntima, me llama la atención. All right. Próximo tenemos un drama de George Clooney, se llama Jay Kelly. En esta George Clooney hace de una estrella de cine que tiene 60 años. Pero básicamente él parece que su personaje es alguien, Jay Kelly, un actor que pues lleva toda su vida siendo actor mayormente, y luego entonces cuando ya está llegando a esta edad, le van a hacer un homenaje. Creo que también tiene una hija con que no se lleva tan bien o no están tan cercanos, y tiene que pues enfrentarse a el legado de su vida, ¿verdad? En términos de su profesión, pero también personalmente. Y que quién es Jay Kelly, ¿verdad? Él es una estrella, pero quién es él como persona. También tenemos a Adam Sandler. No estoy seguro qué hace, no sé si es como el manager o el amigo o ambos, pero parece que es como una presencia constante en su vida. Hay muchos otros actores también de bastante calibre. Y en parte es porque el director de esta película es Noah Baumbach, que mayormente ha hecho más cine un poco más también independiente. La película que yo diría que fue más exitosa en los últimos años fue Marriage Story. Pero él es también el esposo de Greta Gerwig y juntos escribieron Barbie. So él tiene un poquito de todo. Okay. Ella fue la directora de Barbie y ellos escribieron esta junta. Esta vez definitivamente se llama regresando a más el tono que él es famoso por. La película va a estar en Netflix también, está en el cine, pero por poco tiempo, bastante limitado, y luego entonces creo que en diciembre es que está en Netflix. Muy bien. Okay. Tenemos algo diferente, tenemos un documental que se llama Solo Javier, que es sobre Javier Sartorius Milans, que venía de una familia de aristocracia madrileña. Era un joven carismático, era un pro en el tenis, se veía que como que tenía un buen futuro en el tenis, pero entonces decide que esa vida para él se sentía, creo que hasta vez se mudó a Estados Unidos para seguir esa carrera, pero sentía que esa vida se sentía vacía, y entonces decide dar su vida a la religión. Y pues él sigue esa historia de él. Y murió bastante joven, murió en los 40 y pico años, pero creo que le dio un infarto, pero nada, sigue la vida de él y todo eso. Así que si quieres de esto más religioso, exacto, feel good, inspirational, esa es una buena opción. Ok, en el otro lado tenemos una película de horror que se llama Keeper. Keeper es la próxima película del director Osgood Perkins, que se hizo más famoso en los últimos años por la película Horror Longlegs, y el año pasado o este año, no me acuerdo, sacó otra película que se llama The Monkey. Ahora, estos como que salieron uno después de la otra, The Monkey y esta, porque las grabaron casi a la misma vez. Lo que pasó es que cuando estaban grabando The Monkey, pasó la huelga, y tuvieron que parar de grabarla, y entonces grabaron esta en vez porque todo el mundo en esta película es canadiense. Y eso es otra guild, ¿cómo es que se dice? Otra unión. Otra unión, así que los actores, los escritores... En Canadá no había huelga y grabaron allá. Exacto, y el único americano era el director, pero él nada más dirigió. Así que nada, pero eso no tiene nada que ver. Y la actriz principal es Tatiana Maslany, que es de mis actrices favoritas, y básicamente la película es una pareja que van a celebrar un aniversario, y entonces él la invita a una escapada romántica de fin de semana en una cabaña que tiene así en el mismo medio de la nada en Canadá. Pero entonces cuando llegan, empiezan a pasar cosas extrañas, y entonces él tiene que irse a la ciudad por un momento, algo del trabajo, y ella se encuentra más aislada y como que se siente que se está volviendo loca. Yo vi esta película la semana pasada. Creo que están las películas de horror. Hay bastante aquí. Te voy a decir, sí, que ya Osgood Perkins tiene como cierta reputación de que a veces
no todo hace sentido al final y estoy de acuerdo con eso, pero cuando estaba en la película me sentía como que intrigada, la quería seguir, sí era un poco lenta, pero creo que es muy buena actuación, interesante definitivamente, pero ese es como que el caveat de que al final si lo piensas demasiado dices, no sé si todo hace sentido, pero sí me la disfruté. Bueno, pues vamos a hacer la pausa y continuamos entonces con lo que comienza el jueves de Thanksgiving y algo de streaming. Regresamos con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, si es jueves de película y streaming. Estoy con Gabriela desde Los Ángeles. Esta edición de hoy de jueves de película y streaming va a correr el jueves 20 de noviembre y el jueves 27 de noviembre, el Día de Acción de Gracias. Vimos en el segmento anterior las películas que comenzaron el jueves 20 y ahora vamos a hablar las que van a comenzar el jueves 27, Día de Acción de Gracias. Y si estás viéndonos, escuchándonos en Acción de Gracias, pues nuevamente muchas felicidades. Ok, esta actually sale esta semana también. Esta salió esta semana, ¿verdad? Esta es la única que me falta. Okay. Se llama Rental Family y en verdad se ve un poco extraña, pero me llama mucho la atención. Básicamente en esta Brendan Fraser, que como lo vemos aquí en el póster, el actor de, para mí siempre va a ser de The Mummy, pero de muchas cosas se ganó un Oscar recientemente. Y él hace de un actor estadounidense que consiguió un trabajo inusual con una agencia japonesa de alquilar familias. Y entonces él interpreta diversos papeles para desconocidos en Tokio, ¿verdad? Por lo que he visto en el trailer, ¿verdad? Aquí vemos una niña, hace de un papá de una niña, hace de un esposo, no sé si 10 en específico, ¿verdad? Y nada, como que la reacción también de las críticas ha sido bastante positiva y me llama mucho la atención esta idea de, ¿verdad? De los vacíos de nuestra vida, de qué es real y qué no es real. Así que eso es todo lo que sé, nada más he visto el trailer. Brendan Fraser es un buen actor. El director, no apunté el director, pero me llama mucho la atención, así que con eso es lo que voy a decir, definitivamente. Ok, ahora sí, hablando de las que salen en Acción de Gracia, la más grande y la que va a ser un billetazo es Zootopia 2, ¿verdad? Así aquí, esta es la próxima película de Disney y obviamente la sacan para que toda la familia vaya este fin de semana de Acción de Gracias a ver la nueva película de Disney. En este caso, pues seguimos nuevamente a nuestros protagonistas de Zootopia, Judy y Nick, que ellos son detectives, policías, ambos, no me acuerdo. Esta vez tienen un nuevo enemigo, se llama Gary la Serpiente, o en inglés Gary the Snake. Y él está tratando de robar un libro y básicamente ellos tienen que ir undercover a tratar de descifrar lo que está pasando. So, no sé mucho de la premisa, pero es una película que tiene mucho, la primera se quiere mucho, la crítica fue muy positiva, a los niños les gusta, así que espero que esta también le vaya muy bien. A mí me gustó mucho el tono de la primera. Regresando también aquí hablando de Puerto Rico y los latinos, Shakira regresa, Shakira hace de Shakira en Zootopia, básicamente una artista que canta, así que las canciones siempre están ahí. Así que, nada. ¿Canta en inglés o en español? En inglés, si recuerdo la primera. Ok. Y entonces en esta regresa también. Y llevó a los nenes a la premiere y todo. Se veía muy lindo. Ok, la próxima que tenemos es otra de Netflix, o también una que va a estar mucho más limitada. Es la tercera película de los misterios de Knives Out. Esta se llama Wake Up Dead Man. Son escritas y dirigidas por Rian Johnson, que obviamente es famoso por las películas de Knives Out, pero también es famoso por ser el director y escritor de The Last Jedi. However you feel about that movie. No sé si te acuerdas, pero nosotros fuimos a ver la segunda en el cine cuando ustedes vinieron a Los Ángeles. No me voy a acordar. Básicamente, en estas películas, Daniel Craig hace de un detective que tiene que ir a resolver casos. Usualmente tiene que ver, en la primera y en la segunda eran más casos con familias o gente rica. Aquí es un poco diferente. Aquí es básicamente un cura que lo llama y hay una muerte misteriosa, ¿ves? Aquí podemos ver aquí la iglesia, etcétera, y todo eso, pero siempre tienes otros personajes diferentes, interesantes, con sus personalidades excéntricas, un montón de actores super cool, porque todo el mundo quiere trabajar con Rian Johnson.
incluyendo nuevamente a Josh O'Connor, que lo mencionamos anteriormente. Así que definitivamente lo voy a estar viendo, pero si no tienes la oportunidad de verla en Netflix, en cine, porque nada más va a estar por poco tiempo, va a estar en Netflix a principios de diciembre. All right. También tenemos entonces una comedia española que se llama La Cena. Básicamente, esto es 2 semanas después de acabar la guerra civil. Franco solicitó una cena de celebración en el Hotel Palace, pero hasta ahora el Hotel Palace por la guerra se había convertido básicamente en un hospital. Así que está todo el mundo tratando de a preparar este banquete en un tiempo récord. Y pues todo el caos que pasa entre el menú, la gente, etcétera. Es una adaptación de la obra de José Luis Alonso de Santos, y en verdad el humor que vi en el trailer me llamó la atención y creo que a ti te gustaría, por ejemplo, dentro de todo eso, ¿verdad? Cómo encontrar humor en este momento que es de los más oscuros en la historia de España. Ok, me queda un poquito de tiempo, así que brevemente. Te queda tiempo. Brevemente voy a decir, esta semana empieza, como ya hemos dicho, ya tenemos todas las películas de estas de Navidad de Hallmark, que sé yo, pues Netflix también tiene sus próximas. Tiene una que sale esta semana, que se llama Champagne Problems, sobre una ejecutiva que va a Francia para, pues, a la adquisición de una compañía de champagne, pero se enamora del hijo del fundador, ¿verdad? Entonces la semana de Thanksgiving tienen otra que se llama, te digo ahora, Jingle Bell Heist, básicamente que son estos 2 extraños que quieren robar un banco juntos y se enamoran. Así que esas tienen, si quieres los más rositas, los más sweet, tienes esas 2 opciones. También tienes entonces una comedia en Netflix, en Hulu, que se llama The Roses, que he hablado anteriormente. Tiene a Olivia Colman y Benedict Cumberbatch, lo dejo con eso. Si no has logrado ver la última película de The Conjuring y te gustan las películas de horror, va a estar en HBO Max desde esta semana. Y entonces hay una película, un drama que se llama Train Dreams con el actor Joel Edgerton y Felicity Jones, que se ven bien interesante, pero nuevamente de estas películas bien lentas, voy a decir, por lo que veo. El escritor es Clint Bentley, que el año hizo Sing Sing, la película sobre el grupo de los prisioneros en el teatro. Y en este caso es un period piece, una historia de periodo sobre un hombre que trabaja como jornalero en el oeste americano a principios del siglo XX, y entonces como que su conflicto extrañando a su familia. Eso es lo que se hasta ahora, pero nuevamente se ve bella, y los actores son top. Ok, en términos de televisión, esta semana tenemos la segunda temporada de una comedia de Ted Danson que se llama A Man on the Inside. Me la peleé el año pasado, pero en verdad me llama la atención, y es básicamente la hace de un profesor retirado que lo contratan para ir a un home, ¿verdad? Un hogar de... Un asilo. No me viene la palabra, un asilo para investigar pues diferentes crímenes o casos. Entonces, pues ahora seguimos con el próximo. Y el último y lo más importante que sale esta semana, bueno, no sale esta semana, sale la semana que viene, es la primera parte de Stranger Things, la 5ª temporada, la última temporada. Llevamos 5 años esperando esta temporada. Shows enteros han ocurrido entre medio de esta temporada, entre lo que es la producción, la edición, y ellos fueron de los primeros en dejar de trabajar durante la huelga. La espera ha sido larga, pero obviamente como es Netflix, no sale todo esta semana, no sale todo en la semana de Acción de Gracias. Salen creo que 3 episodios en Acción de Gracias, 3 episodios el día de Navidad y un episodio en despedida de año, algo así. Son todos en los major holidays que van a terminar la temporada. No me acuerdo exactamente la cantidad de episodios, pero sí son esas semanas. Así que si todavía te interesa saber lo que está pasando en Hawkins, cómo vamos a destruir a Vecna, etcétera, pues finalmente la espera ha terminado. Los niños se supone que tengan todavía como 13 o 14 años y los actores ya tienen 21, 22, 23. Así que nos vamos a reír un poco de eso, pero creo que yo voy a estar viéndola de seguro. Mira, ¿y terminaste de ver The Diplomat? No, como estuve sin Netflix por un tiempo. ¿Verdad? Ok. Pero ya lo resolví por el momento, así que tengo que regresar para terminarla. Nosotros la terminamos, tiene unos tweets interesantes y te deja ahí pues como todos los
el terminar del season pues te deja la expectativa de... Pues te voy a decir, la reacción No online... voy a dar spoilers. Ok, pues iba a decir, la reacción online ha sido que le encantó este season hasta que llegaron al último episodio, que todo el mundo estaba como que, no sé. Sí, por eso te lo dejan ahí de una forma que te queda... Pues yo creo que es a propósito, con la duda de lo que... de lo que se queda al final. Sí, eso lo vi y gracias a Dios nadie me dijo spoilers, pero pude notar eso. Sí. Y te queda que tú te empiezas a preguntar, ¿será o no será? Ok. Así que, bueno, pues nada, Gaby, tú y yo nos vemos ya mismito en, ¿cómo es que se llama el pueblito? Breckenridge, Sí. Colorado, y pues a los amigos Radio Escucha, obviamente, si me estás viendo el jueves 20, pues mañana viernes, sí, estoy en vivo en el programa como todos los días. Cuídate mucho, baby. Nos vemos pronto. Bye, nos vemos. Y con eso yo me despido. Muy buenas tardes, buenas noches para todos ustedes. Todos saben que las mejores fiestas se hacen aquí. Escucha bien mi plena, porque esta yegua un mensaje claro. Porque mientras a unos les dura unos días, a nosotros nos duran todo el año. Empezamos la fiesta en noviembre y en febrero no queremos parar. La alegría navideña está en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Las figuras que siguen